Amigos televidentes, muy buenas noches. Como de costumbre, con ustedes compartiendo temas de todo nivel, de todo porte y de toda profundidad. El día de hoy considero que el tema que se va a tratar no es un tema de juego, por el contrario es un tema profundo, es un tema que nos ha de inducir a la reflexión. El día de hoy tenemos como invitado de lujo, diría yo, a Monseñor Javier del Río Alba, arzobispo de Arequipa, con quien vamos a tratar un tema que todos debemos tener presente, el exorcismo. Voy a una pausa y estoy con ustedes en un momento. Permiso. Amigos televidentes, nuevamente con ustedes y ya en presencia de Monseñor Javier del Río Alba, arzobispo de Arequipa, a quien en primer orden le damos la bienvenida. Monseñor, muy buenas noches, ¿cómo está usted? Buenas noches, doctor, buenas noches a todos los amigos que nos acompañan en el programa. Monseñor, como le pedí, lo pongo tal vez en medio de problemas de tratar un tema, yo creo, muy controversial, pero también muy real, que es el exorcismo. Entonces, esta entrevista yo la voy a hacer girar toda ella en relación a lo que es el exorcismo, porque muchos no creen, otros no conocen, y los que tenemos idea de lo que es una idea vaga. Entonces yo le rogaría si podemos profundizar en ese tema. La primera pregunta que me surge es, ¿qué es el exorcismo? Muy bien, en primer lugar quisiera en realidad felicitarle también por la elección del tema, porque creo que es un tema de plena actualidad y es muy importante que nuestros amigos televidentes y en general la población esté bien informada de lo que significa un exorcismo y de el riesgo que existe ciertamente de que el demonio, que no solamente se manifiesta en la sociedad de modo cotidiano, pueda también tener intervenciones más intensas y por lo tanto más dañinas, ¿no? En primer lugar tenemos que decir que todos hemos sido exorcizados alguna vez en nuestra vida, todos los que hemos sido bautizados, porque hasta hoy día y desde siempre una de las partes del rito del bautismo consiste justamente en exorcizar bautizando a aquel niño o adulto que va a ser bautizado. En estos casos se llaman exorcismos menores, es un exorcismo menor que se hace a través de una oración mediante la cual se pide a Dios que libere al niño o al adulto, ¿no?, de cualquier influencia del mal o del demonio que pueda haber tenido hasta ese momento, ¿no? Perdón que lo ¿sí? interrumpa, Monseñor, porque eso sé que está sucediendo en Europa. ¿Existe el demonio como tal? Sin ¿O es duda. una figura retórica como el caso de Adán y Eva, que bueno, es una forma de hacernos entender a los seres humanos escasos de inteligencia frente a Dios cómo es que se originó la humanidad, etcétera? ¿El demonio es también una metáfora, una representación, o es que realmente existe? La representación es la serpiente, en el libro de Génesis con Adán y Eva. La representación es el dragón, al que se refiere el Apocalipsis, el leviatán, que habla el Antiguo Testamento. Son representaciones de un ser que existe y que es el demonio, es un ángel, es decir, un espíritu superior, más inteligente que el ser humano, pero por supuesto menos inteligente que Dios y en definitiva impotente ante Dios, pero exactamente existe, es como una persona que en sí, o un ser que en sí encarna todo el mal, ¿no? Ahora,
Acaba de decir algo que es sumamente importante y me surge esta pregunta, porque son conversaciones que uno tiene y preguntas que a uno le hacen sobre todo, Sí. ¿no? El demonio, en buena cuenta, por lo que usted acaba de decir, ha sido creado por Dios. Exacto. Es un ángel caído, ¿no? Exacto. Luzbel, que lo Luzbel. conocemos. Muchos le atribuyen al demonio el que está a la par con Dios, Ya. como si tuvieran, El sean mismo poder. antagónicos y tuvieran la misma fuerza. Hablamos de Estados Unidos y la Unión Soviética en la época de la Guerra Fría. ¿Es así? No, ciertamente esta comprensión de una fuerza del bien y una fuerza del mal, que son más o menos equivalentes, digamos así, responde a una concepción precristiana. Ahí nos encontramos con la mitología griega, la lucha entre los dioses, etcétera, etcétera, ¿no? Lo cierto es que el demonio es una criatura de Dios, es decir, Dios creó los ángeles, y entre los ángeles el más bello, el mayor de todos, era justamente este ángel Luzbel, ¿no? La tradición de la iglesia que ha llegado hasta nuestros días relata que cuando Dios decide crear al hombre y pone en conocimiento del ángel, porque el ángel no es omnisciente, no lo sabe todo, pone en conocimiento de los ángeles este plan de amor, de crear al hombre como un ser inferior a los ángeles, para luego encarnarse en la naturaleza humana y elevar al hombre a la dignidad de Dios, deificar al hombre, que esto es el plan que Dios tiene sobre nosotros. En ese momento Luzbel se revela ante ese plan de Dios, se revela ante la posibilidad de que un ser inferior a él llegue a ser superior a él, ¿no? Y se revela contra Dios, digamos así, promueve una rebelión, y dicen que un tercio de los ángeles, una cifra simbólica, ¿no es cierto?, lo sigue a Luzbel. Y entonces Luzbel hace un juramento ante Dios, hace un desafío ante Dios. Verás que ese plan que tú tienes para el hombre nunca se va a realizar. Yo me encargaré de que no se realice, ¿no? Y entonces ahí viene este enfrentamiento del demonio con Dios, este ángel caído con Dios, y sobre todo este odio que tiene el demonio respecto al hombre. El demonio odia al hombre, lo odia, y lo que quiere es destruirnos, destrozarnos en esta vida y por toda la eternidad. Esto es, en síntesis, digamos, en palabras muy sencillas para que todos los amigos entiendan, esta es el ser y la misión, digamos así, del demonio. ¿Y por qué odia al ser humano? Por esta envidia, porque, claro, Dios crea a los ángeles, crea al hombre también, y los crea para el bien, pero en su infinito amor, en su infinita misericordia, nos crea libres, lo que se llama el libre albedrío, ¿no? Y entonces nos da, porque nos respeta, nos da la posibilidad de seguirlo, o también existe la posibilidad de rechazarlo. Es probablemente la prerrogativa más grande que tienen los ángeles y que tenemos los seres humanos, ¿no? Esta prerrogativa de poder tomar decisiones por cuenta nuestra, si queremos adherirnos a Dios o no, con todo lo que las consecuencias que llevan una decisión y otra, pero de todas maneras es un gran signo del amor de Dios y el respeto por nosotros. Entonces, claro, el demonio se rebela contra Dios, y ahí es donde viene toda esta catástrofe, ¿no es cierto? Toda esta catástrofe. ¿Por qué se rebela? Porque no quiere que el hombre llegue a ser Dios, sea deificado, que es el plan que Dios tiene con todos nosotros, ¿no? Ahora, hablando del demonio, y para ir yendo al punto de lo que es realmente el exorcismo, tengo entendido que en Europa masificadamente la población está cayendo en dos cosas. Una, en lo que se llama el laicismo, y son laicos y no quieren nada con sacerdotes ni con nada, ¿no? Soy yo y a mi manera, y yo no necesito de Dios para vivir. Y de otro lado, confirmarme que el demonio es el príncipe, el rey de la mentira. Exacto. Y que nunca va a dar su cara. Entonces le pregunto, monseñor, ¿cierto es que en Europa ya incluso algunos sacerdotes piensan que no hay demonio como persona, como ser,
y por lo tanto el exorcismo en Europa prácticamente no existe, 1, y 2, ¿cuál es la cara del demonio? Muy bien, entonces vamos a ver, ciertamente para retomar, que me faltó responder una pregunta anterior, entonces el demonio existe, ya lo hemos establecido cómo termina siendo un demonio, cuál es su misión, pero también me falta decir esto, que no son dos fuerzas equivalentes, y lo dice Jesucristo en el Evangelio y lo relata el libro de Job. Si nosotros nos remontamos al libro de Job, recordaremos que el demonio se presenta ante Dios y le pide permiso a Dios para tentar a Job. Claro. Y esto es palabra de Dios, es revelación. En el Nuevo Testamento Jesucristo se lo dice a Pedro poco antes de morir. Pedro, mira que Satanás me ha pedido permiso para tentarte. Y tú, cuando te conviertas, confirma a tus hermanos en la fe. Y efectivamente, Satanás tienta a Pedro cae en la tentación de negar al maestro, ¿no? Pero luego se convierte, se arrepiente, vuelve y justamente es la cabeza de la iglesia que confirma a sus hermanos en la fe. Entonces, ciertamente nosotros no podemos, el demonio no puede tentar al hombre si Dios no se lo permite. 1. 2. Dios jamás permite que el hombre sea tentado por encima de las fuerzas que el mismo Dios le da para resistir a la tentación. Lo que sucede es que muchas veces los hombres no utilizamos esa fuerza que Dios nos da. 3. ¿Cómo se presenta el demonio? Dice San Pablo, el demonio se presenta como ángel de luz, por lo general, en la vida cotidiana. No nos olvidemos que lo dice Jesús también. El demonio es el príncipe de este mundo, es el príncipe de este mundo. Y como usted ya lo ha citado, también palabras de Jesús, mentiroso y padre de la mentira. Entonces se presenta disfrazado de ángel de luz a través de mentiras. Y normalmente, ¿cómo tienta al hombre? No estamos hablando todavía de posesión demoníaca, sino de acción del demonio sobre las personas y en la sociedad. ¿Cómo tienta al hombre? Mintiéndole, presentándole el mal como si fuera un bien. Como si fuera un bien. Y como es mucho más inteligente que el hombre, entonces nos engaña con una facilidad. Si nosotros no tenemos discernimiento, con mucha facilidad podemos creer que estamos haciendo el bien, cuando en realidad lo que estamos haciendo es la voluntad del demonio, que va contra nosotros mismos y contra toda la sociedad, contra toda la creación también, ¿no? Un ejemplo práctico de eso, bueno, ¿cuál sería? ¿O cuáles serían? Porque deben haber miles. Muchísimos, ¿no? Le pongo un ejemplo muy sencillo y muy concreto, ¿no? Un matrimonio cristiano que se han prometido ante Dios sacramentalmente estar unidos hasta que la muerte los separe, ¿no? De repente, por circunstancias X, la relación conyugal no está yendo bien, ¿no? Y resulta que sea al esposo o a la esposa, que entre ellos están pasando momentos de dificultad, de pronto se le aparece alguien, ¿no? Que le dice, por ejemplo, don Pepe, qué guapo está usted. Una chica, qué bien, qué joven se le ve. Mientras la mujer le dice que es un inútil, que no sé cuánto, que su mamá tenía razón, que no se debió casar con él, o lo que fuera. Estoy poniendo un ejemplo, ¿no? Y de repente se aparece una chica y que lo empieza, digamos así, a piropear, ¿no? Y entonces, claro, el hombre se empieza a sentir bien, porque a todos nos gusta que nos piropeen. Y entonces viene esta pregunta aquí a la cabecita. ¿Por qué, si mi vida con esta señora es un desastre, por qué no puedo yo tener un momento de distracción con esta chica, que es buena, que me quiere, que es atenta? Ahora al revés, con este señor que es tan atento, yo que siempre he sido una pobre mujer, maltratada por todo el mundo, nunca nadie me ha querido, ¿por qué no puedo estar, aunque estemos casados, aunque esté casado? Entonces, claro, he aquí la pregunta, ¿no? O sea, ¿por qué? ¿Qué tiene de malo que yo me tire una canita al aire? ¿Qué tiene de malo que yo, si cuido mi hogar, o mis hijos, etcétera, etcétera, tenga, digamos así, una cuestión que nadie la sepa? No voy a hacer daño a nadie, nadie lo va a saber. Yo sigo cumpliendo con mi rol de padre. No sé si se da cuenta, ¿no? Pero muchas cosas, es lo mismo en la empresa, ¿no? O sea, ¿qué tiene de malo? ¿Cómo hacemos con todos estos impuestos? Si pago todos estos impuestos, si soy transparente, si cumplo, al final mi empresa no va a rendir, voy a tener que sacar a los trabajadores, mejor hago trampa, pago coimas por lo bajo, corrompo.
que al final es por salvar la empresa, el medio justifica el fin, engaño del demonio clarísimo, ¿no? Entonces, pero son formas muy sutiles en que el demonio muchas veces nos engaña, ¿no? Y eso que estamos hablando de personas